Un minuto fue todo lo que hizo falta para convertir susurros en tormenta. Oculta en un sobre crestado destinado al aire de mi espíritu, una carta del príncipe Felipe, sellada hacía décadas, fue finalmente abierta en una cámara privada del castillo de Windsor. Lo que reveló provocó ondas de choque en toda la corona. Catherine, no Carlos, no Eduardo, ni siquiera Ana, fue nombrada única beneficiaria de la esquiva fortuna privada de Felipe. Pero ¿cómo y por qué? Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ni una sola actualización. Todo comenzó con un único descuido de un archivero que mientras restauraba la colección privada del príncipe Felipe, descubrió una carta atada con una cinta del color de la Orden de la Jarretera. No llevaba sello real, solo el escudo personal del duque de Edimburgo y la frase manuscrita, para el heredero de mi espíritu. Fue entregada directamente a la Cámara Consultiva Real, sin pasar por Carlos en absoluto. Al abrirla, el contenido desafió todas las suposiciones. Fechada 5 años antes de su muerte, la carta estaba firmada y testificada, diseñada para liberarse en un futuro momento de crisis, expresión que Felipe dejó intencionadamente sin definir. Entre su prosa formal y concisa, apareció una línea que nadie esperaba. A aquella que lleva el legado que más respeto, Catherine. En ese instante, toda la narrativa sucesoria quedó sumida en el caos. Catherine, la princesa de Gales, no era solo a nuera preferida. Ahora era la receptora legal de la riqueza oculta de Felipe. La carta detallaba la ubicación y estructura de cuentas offshore imposibles de rastrear, reservas de oro en Zúrich y fideicomisos gestionados discretamente que antes se creían absorbidos por los activos reales generales. La fortuna era personal, inmensa y totalmente desvinculada de las posesiones de la corona, protegida del control parlamentario y de las injerencias palaciegas. Los ayudantes de Buckingham Palace entraron en pánico. Los asesores del rey se quedaron mudos de estupor. ¿Cómo había permanecido oculto? ¿Cómo habían nombrado a Catherine? ¿Y por qué nadie más lo sabía? Lo que llevó los pasillos del palacio a un mayor estado de alarma fue una sola frase escrita a mitad de la carta en el críptico lenguaje propio de Felipe. Ella superó la prueba de la corona cuando nadie más lo vio. Esa expresión, la prueba de la corona, fue inmediatamente señalada por historiadores reales que durante años habían susurrado sobre un rito secreto de evaluación reservado solo a quienes se consideraban verdaderamente aptos para proteger el alma de la monarquía en momentos de transición. No existe registro oficial de esa prueba. Y sin embargo, ahí estaba referenciada abiertamente en la directiva final de Felipe, y la persona que él creía había superado era, no el heredero al trono, no su hija, sino Catherine. Los rumores corrieron como la pólvora por Windsor. ¿Lo sabía la reina Isabel? ¿Felipe había advertido a Carlos? El ambiente se volvió denso de inquietud y, a puerta cerrada, las alianzas empezaron a resquebrajarse. Esto no era solo una cuestión de herencia, era sobre legado, confianza y juicio transmitido de una era a otra. Y en Catherine, Felipe había visto algo que el resto de la familia real quizás se había negado a admitir. Una fortaleza silenciosa, un silencio soberano, una lealtad inquebrantable ante la fama o el escándalo. Para comprender cómo llegó el príncipe Felipe a esta decisión tan impactante, debemos retroceder hacia rituales ocultos, lealtades no pronunciadas y un legado protegido por capas de silencio real. Durante mucho tiempo rumoreada pero nunca confirmada, la bóveda subterránea bajo Sandringham guardaba algo más que rifles antiguos y vino sellado. Guardaba las verdades que el príncipe Felipe mantuvo alejadas de los ojos del público. En su interior había diarios, libros de inversiones y una caja fuerte marcada Clarion Air. Catherine había estado allí sola 3 meses antes de su muerte. ¿Qué recibió en aquella bolsita de terciopelo? La bóveda siempre había existido en los susurros del antiguo personal, mencionada a medias frases y anécdotas inacabadas. Algunos creían que era simplemente un almacén de armas obsoletas o correspondencia de décadas. Otros sospechaban que albergaba las últimas huellas intactas del mundo interior del príncipe Felipe. Nadie imaginó que esa cámara se convertiría en el epicentro de un cambio sísmico de poder. Durante años, el acceso requirió no solo una llave,
sino una coincidencia biométrica registrada únicamente para el propio Felipe y para otra persona. Los registros ahora confirman que el registro biométrico fue actualizado discretamente en 2019. La nueva coincidencia: Catherine, duquesa de Cambridge. Dentro de la bóveda, más allá de los armarios de armas y los barriles de vino sellados, yacía algo mucho más potente. 3 diarios encuadernados en cuero fechados entre 1999 y 2017. En esas páginas, el príncipe Felipe vertió sus frustraciones, sus temores y su creciente desilusión con los hombres a los que una vez esperó que continuaran el honor de la corona. Hablaba de los proyectos vanidosos de Carlos y de la condenable imprudencia de Andrew. Y entre esas frustraciones, un nombre aparecía una y otra vez, siempre con el mismo tono medido, reverente, vigilante: Catherine. En una entrada fechada pocos días después del Jubileo de Diamante de 2012, escribió: «Ella comprende el silencio, comprende el sacrificio que no se puede enseñar». Quedaba claro que Felipe había identificado en Catherine algo que le recordaba el ethos original de la monarquía: deber por encima del yo, legado por encima del lujo. Fue por esa época cuando una bolsita de terciopelo cuidadosamente preparada y sellada en el estudio personal del duque fue entregada discretamente a Sophie, condesa de Wessex. Durante años, Sophie había sido la aliada silenciosa de Felipe, respetada por su lealtad y discreción. Su misión era sencilla, pero sus implicaciones colosales: entregar la bolsita a Catherine sin alaraca, sin registro, sin demora. El traspaso ocurrió durante una visita familiar privada a Sandringham. Sin fotógrafos, sin ayudantes, sin agenda. Solo 2 mujeres en un salón. Una de ellas portando un futuro que acababa de ser reescrito. La bolsita contenía un solo objeto: una llave de platino con el emblema de la Cruz de San Jorge incrustado. Grabadas a lo largo de su espina estaban las palabras Clarion Air. El término era inmediatamente reconocible para cualquiera versado en derecho real. Se refería a un protocolo de emergencia invocado por primera vez en 1936 durante la crisis de la abdicación, que otorgaba poderes y privilegios especiales a un heredero cuya estirpe o fortaleza fueran necesarias para preservar la corona, no por sangre, sino por mérito. La última receptora conocida de ese título había sido la propia reina Isabel durante el caos posterior a la abdicación de Eduardo VIII. Que ese nombre en clave hubiera resurgido y ahora estuviera ligado a Catherine sugería que algo mucho más deliberado estaba en marcha. Más allá de la bolsita, Catherine también recibió libros contables detallados que trazaban las inversiones privadas del duque, reservas discretas de oro almacenadas en bóvedas canadienses, fideicomisos soberanos intocados gestionados offshore y bonos al portador imposibles de rastrear vinculados a cuentas reales centenarias. Felipe había ido a extremos asombrosos para proteger esa riqueza del alcance político. No era solo cuestión de dinero, era cuestión de legado. Y había elegido a Catherine no solo como beneficiaria, sino como su guardiana. Una nota privada sujeta al último diario decía simplemente: «Ella sabrá cuando llegue la hora». Si el príncipe Felipe creía tan profundamente en Catherine, la pregunta es: ¿cuándo comenzó ese vínculo? ¿Y qué sabía la reina Isabel todo el tiempo? Ella nunca habló públicamente de ello. Pero el códice manuscrito de la reina Isabel, recientemente desencriptado, contiene anotaciones marginales asombrosas sobre la resiliencia de Catherine, su gracia bajo asedio y su fortaleza silenciosa. A puerta cerrada, Isabel había apoyado en silencio el plan de Felipe y dejó señales para quienes quisieran verlas. El códice, almacenado durante mucho tiempo en los archivos reales bajo estatus restringido, permaneció intacto desde el fallecimiento de la reina. Solo recientemente, un archivero de confianza, encargado de catalogar su colección privada, rompió su sello protector. El códice no se parecía a un diario típico. Era un registro denso de impresiones, decisiones y reflexiones, a menudo escrito en código, a veces en latín, siempre con su inconfundible letra pulcra. El nombre de Catherine aparecía más que el de cualquier otro royal fuera de sus herederos directos, y siempre en momentos de tormenta. Había entradas que relataban cómo Catherine había soportado la hostilidad templana dentro de la familia, las pruebas silenciosas que soporta ante sonrisas escenificadas.
Otra la describía como inquebrantable entre tormentas fabricadas, clara referencia a la turbulencia palaciega tras la ruptura de los Successes. Catherine no solo sobrevivía, estaba siendo observada, evaluada y, en última instancia, preparada. Al cruzar fechas y anotaciones, los ayudantes reales descubrieron varias ocasiones en las que la reina Isabel se había alineado discretamente con el príncipe Felipe en lo que ahora parece un plan a largo plazo. En banquetes de Estado y giras extranjeras, Catherine era colocada al lado de Isabel, no por simetría ceremonial, sino por exposición estratégica. Una nota privada fechada poco después de la hospitalización de Felipe en 2021 decía simplemente, «Ella lo ve hasta el final». Él tenía razón. Lo que significaba seguía siendo objeto de debate, pero muchos creen ahora que se refería a la totalidad del plan sucesorio encubierto de Felipe, uno que colocaba la herencia moral por encima del linaje y anclaba la corona en la custodia de Catherine, no en el gobierno de Carlos. Aún más inquietante fue el descubrimiento de un detalle tan pequeño pero tan deliberado que solo pudo haberlo ordenado la propia reina. En 2018, Catherine lució la tiara Lover's Knot de la Reina María en un evento diplomático. Las fotografías no mostraban nada inusual, pero al inspeccionar la tiara física, ahora guardada en la colección real, se descubrió un grabado microscópico detrás del diamante central. Legado Clarion confirmado. Los expertos sospechan que la propia reina encargó el grabado. Esa frase coincidía con el uso que Felipe hacía de heredero Clarion, y sugería una operación coordinada de designación real. Un código oculto transmitido en joyas, documentos y rituales que solo el soberano comprendía. La señal más clara del respaldo de Isabel llegó, sin embargo, en 2019. Con su salud ya en silencioso declive, pidió que Catherine la acompañara a Balmoral durante un retiro privado de una semana. Sin prensa, sin ayudantes, sin registro oficial. Ni siquiera invitó a William. Los lugareños recuerdan haber visto a las dos mujeres caminando en silencio por los terrenos. Sin cámaras, sin palabras. Cuando la reina regresó a Windsor, se la oyó decir a su dama de compañía, «Ella lleva la quietud, así se resiste a la tormenta». Sería el último retiro en solitario que la reina haría jamás, y fue con Catherine. El códice termina con una línea críptica, escrita temblorosamente, pero intencionadamente en las últimas semanas de la reina. Ella sostiene no solo la corona, sino el código. Durante meses, esa línea desconcertó a todos. Pero ahora, tras la carta de Felipe y las revelaciones Clarion, se está revisando con nueva urgencia. La reina nunca lo anunció públicamente, pero en sus propios registros, su elección estaba hecha. A medida que vamos despegando capas de secreto, descubrimos algo aún más inquietante. Una guerra silenciosa pela sucessão real que começou muito antes de que Carlos ocupase o trono. No todos los royals recibieron la revelación con celebración. Tras las cortinas de terciopelo de Clarence House, la rabia hervía. Carlos fue tomado completamente por sorpresa. Camila lo llamó un afrenta directa al linaje. Se convocó una reunión urgente, pero no todos asistieron. Catherine, serena e inquebrantable, se negó a comparecer. La carta había detonado como una bomba silenciosa, sus ondas expansivas reverberando por pasillos antes impregnados de orden. Carlos, acostumbrado a ser el sucesor natural en todo lo relativo a la corona, se encontró eclipsado por una decisión tomada años antes en absoluto secreto por su propio padre. El simbolismo era brutal. La riqueza privada de Felipe, cuidadosamente protegida y poderosamente posicionada, lo había saltado por completo. No hubo explicaciones ni advertencias previas, solo una herencia clara y deliberada dirigida a Catherine. Ser pasado por alto, no solo como hijo, sino como monarca reinante, era más que un insulto. Era una repudiación. Esa rabia, contenida durante décadas bajo el decoro real, finalmente se desató en una ráfaga de intercambios acalorados a puerta cerrada. Fuentes dentro de Clarence House confirmaron que Carlos estalló, calificándolo de traición no solo al linaje, sino al deber. Y cuando un ayudante se atrevió a sugerir que quizá ese movimiento era más sobre preservación que castigo, el rey salió furioso de la sala. Camila, ya enfrentando una dinámica cada vez más tensa dentro de las filas reales, fue más directa. Para ella, no era una sorpresa, era una humillación.
Forasteros reescribiendo el legado real, murmuró, repitiendo una frase que ya había usado antes refiriéndose tanto a Meghan como a Catherine. Pero esta vez no había contrapeso. Ni Isabel para templar el fuego, ni Felipe para aclarar intenciones. Solo Catherine, silenciosa y poderosa, en el centro de un torbellino que nunca había pedido, pero que ya no evitaba. Se organizó apresuradamente una cumbre privada entre Carlos, sus asesores legales y unos pocos confidentes restantes. Pero la ausencia notable de William y Catherine habló por sí sola. William, conocido siempre por su compostura, mantuvo su característica neutralidad pública. En privado, sin embargo, fuentes revelaron que no solo conocía la existencia de la carta, sino que la apoyaba. La veía no como un desaire a su padre, sino como un realineamiento estructural, la manera de Felipe de asegurar que el alma de la monarquía permaneciera intacta, aunque los títulos cambiaran de manos. La calma de William era exasperante para Carlos. No era indiferencia. ¿Era lealtad? El silencio de Catherine, frío, calculado, inquebrantable, se convirtió en su propia declaración. No explicó, no se defendió. Simplemente actuó como si la decisión no necesitara justificación, porque en verdad no la necesitaba. Ni para ella, ni para quienes comprendían la carga que había llevado silenciosamente todos estos años. Pero la temperatura subió aún más cuando salieron a la luz comunicaciones filtradas, redactadas pero inconfundiblemente claras, del equipo legal de Felipe. En ellas se hablaba de la sucesión de la influencia moral, de saltarse dinastías frágiles, de elegir preservación sobre preferencia, y todo apuntaba a Catherine. Aún mientras la tensión desgarraba la casa de Windsor, emergió una capa adicional de intriga que involucraba a observadores internacionales y una cláusula secreta enterrada en la carta. Pocos sabían que el linaje griego del príncipe Felipe venía acompañado de derechos latentes, tierras, propiedades y reliquias invaluables ligadas al legado bizantino. En su carta, activó una cláusula que solo Catherine podía reclamar. La razón, su papel al revivir la memoria de la princesa Alicia, había desencadenado un vínculo que iba más allá de las fronteras británicas. Comenzó décadas atrás, enterrado en la arquitectura legal de una dinastía fracturada. El príncipe Felipe, nacido en la Casa Real de Grecia y Dinamarca, había cortado hace mucho sus lazos políticos con su lugar de nacimiento. Sin embargo, a través de una complicada red de fideicomisarios e intermediarios reales, varios derechos permanecían latentes, esperando activación o pérdida definitiva. Entre ellos, había propiedades históricas en la costa jónica, posesiones privadas en Corfú y una colección de artefactos bizantinos sin catalogar, intocados y legalmente congelados desde la caída de la monarquía griega. Esos bienes estaban ligados a una oscura cláusula conocida como disposición de continuidad bizantina, creada bajo un acuerdo entre la Casa de Glücksburg y el gobierno interino a finales del siglo XX. Esa cláusula, apenas mencionada incluso en círculos legales palaciegos, establecía que un heredero nombrado podría asumir la custodia de los activos solo si se consideraba que había revivido o protegido el legado de la princesa Alicia, la matriarca a la que Felipe más reverenciaba. Fue Catherine quien, sin saberlo, activó la cláusula, una iniciativa silenciosa para honrar el heroísmo en tiempos de guerra de la princesa Alicia, la coordinación con la Iglesia Ortodoxa y, lo más crítico, la devolución simbólica de la tiara bizantina de Alicia a la familia real griega. Durante una ceremonia privada en 2022, enviaron ondas silenciosas a través de fronteras diplomáticas y dinásticas. Lo que parecía un tributo ceremonial había abierto en realidad el camino legal para que Catherine heredara y controlara un imperio olvidado de influencia y riqueza. La tiara, perdida en el tiempo, se convirtió en una llave. Su reaparición fue interpretada en círculos reales griegos como señal de restauración legítima. En cuestión de semanas, el jefe de la antigua Casa Real griega emitió un comunicado público llamando a Catherine custodia legítima de la memoria y la dignidad, heredera por acción, no por nacimiento. La carta de Felipe había anticipado ese momento con precisión inquietante. Escribió sobre su creencia de que el legado debe trascender los fallos de la sangre y ser llevado por quien actúa con dignidad en silencio. Con la activación de la cláusula bizantina,
Una porción sustancial de riqueza extranjera, intocada durante décadas, fue redirigida, no a los Windsors, sino a Catherine. Las tenencias offshore fueron transferidas discretamente a cuentas a su nombre, filtradas a través de fideicomisos europeos, y protegidas bajo inmunidades diplomáticas otorgadas por el patrimonio griego de Felipe. La escala de esa redirección dejó atónitos incluso a los más cercanos a la corona. No era solo simbólico, era colosal. Pronto, la comunidad de inteligencia británica tomó nota. El MI6, alertado por actividad financiera irregular que involucraba activos reales extranjeros, inició una investigación. Pero en lugar de dar la alarma, emitieron un informe clasificado que reconocía la legalidad de las transferencias. Su conclusión: la activación de la cláusula bizantina era legítima, incuestionable e irreversible. Catherine se había convertido en la única heredera activa de una rama olvidada de un árbol real que se creía enterrado hace mucho. Pero de vuelta en Gran Bretaña, se estaba desplegando un efecto ondulatorio mucho más peligroso entre los propios hijos y nietos de Felipe, quienes ahora veían a Catherine como una amenaza a su herencia. Las tensiones estallaron. Se dice que la princesa Ana salió furiosa de una conferencia familiar. Eduardo declinó hacer comentarios. Harry, observando desde Montecito, emitió una declaración críptica sobre las guerras de Will y las viudas. Lo que una vez fue una unidad real firme, ahora se estaba resquebrajando, y en el centro de todo estaba Catherine, silenciosa pero inquebrantable. La que antes era la espina dorsal firme de la casa de Windsor, había comenzado a astillarse. Lo que empezó como una inquietud silenciosa tras los muros del palacio, se había convertido en una fractura imposible de ocultar. La princesa Ana, reverenciada por su lealtad y compostura inquebrantable, fue vista saliendo airadamente de una reunión privada en el Palacio de St. James. Los cercanos a la reunión afirmaron que confrontó directamente a Carlos, cuestionando sus intentos de socavar la legitimidad de Catherine y exigiendo si realmente comprendía lo que su padre había pretendido. «Tú nunca fuiste aquel en quien confió para la tormenta», se dice que dijo antes de cerrar la puerta de golpe. Esa frase quedó colgando en el aire, resonando mucho más allá de la sala. Era una acusación y una advertencia. Mientras tanto, Eduardo, el siempre reservado hermano menor, eligió el silencio, pero no la pasividad. Sus asesores legales comenzaron a revisar los archivos del patrimonio, examinando cada cláusula del testamento de Felipe y cruzando referencias con tenencias offshore que inesperadamente habían desaparecido de su parte anticipada. Se celebraron reuniones discretas entre abogados en Mayfair y fideicomisarios reales en Edimburgo. Documentos, una vez sellados, ahora eran escrutados, y tras las puertas cerradas, el descontento de Eduardo crecía. Al otro lado del Atlántico, Harry, ya distanciado física y emocionalmente de la institución, respondió a su manera críptica. En una entrevista que se emitió con un timing escalofriante, declaró: «Hay más enterrado que huesos en ese legado, y algunas verdades no están destinadas a ser silenciadas para siempre». La frase era vaga pero deliberada. Aludía no solo a la exclusión financiera, sino a traiciones más profundas, largo tiempo reprimidas, y que ahora resurgían a la sombra del ascenso de Catherine. Meghan, sentada a su lado, permaneció en silencio. Pero la tensión en su mirada decía más que cualquier cita. Dentro de esta red cada vez más amplia de tensión, Beatrice y Eugene se encontraron atrapadas entre alianzas. Con el destino de Andrew aún manchado, su futuro dentro del marco real ya era frágil. Ahora enfrentaban una elección imposible: apoyar el linaje tradicional o alinearse con Catherine, cuya influencia se estaba volviendo rápidamente innegable. Sus apariciones públicas eran raras, sus simpatías privadas indescifrables. Pero fuentes internas notaron su ausencia en la reciente recepción del rey y su discreta asistencia a una pequeña reunión organizada por la princesa Ana. Andrew, por su parte, no intentó ocultar su furia. Excluido de todas las provisiones significativas, exigió una revisión formal de los fideicomisos que Felipe había gestionado en el extranjero. ¿A dónde ha ido a parar todo?, se le oyó gritar a un ayudante real mientras las llamadas a abogados en Ginebra y Luxemburgo se acumulaban. Había asumido que, a pesar de su caída en desgracia, el linaje aún conllevaba derecho. Estaba equivocado. Y durante todo ese tiempo, Catherine permaneció en silencio. No regresó a Windsor.
No hizo declaraciones, ni fotos palaciegas, ni gestos escénicos. Su ausencia calculada hablaba más alto que cualquier confrontación. No necesitaba estar presente, porque su influencia ya lo estaba. La fortaleza que había construido, ladrillo a ladrillo en silencio, ahora se erguía inexpugnable en medio del caos. Y sin embargo, en medio de esta tormenta, Catherine hizo un movimiento que acalló a los críticos y reveló sus verdaderas intenciones. Mientras los titulares giraban, Catherine no hizo declaración pública alguna. Pero en documentos legales descubiertos por observadores reales, se creó un fideicomiso calitativo privado llamado Cuenta Orquídea, dotado con 148 millones de libras. Su propósito, empoderar a mujeres líderes en instituciones ligadas al legado. El nombre provenía del apodo que Felipe le había dado, la Orquídea de Invierno. La revelación tomó a todos por sorpresa. Mientras la familia real aún estaba desentrañando las implicaciones de la carta de Felipe y el rastro de la herencia extranjera, Catherine ya había avanzado varios pasos. Registrada bajo una disposición de alta seguridad en la Ley de Fideicomisos de Edimburgo, la cuenta Orquídea fue rastreada hasta una sociedad holding iniciada discretamente por Felipe 2 años antes de su muerte. Su intención, ahora quedaba claro, nunca había sido entregarle a Catherine una fortuna por el poder en sí mismo, sino darle una herramienta, un arma disfrazada de gracia, una institución construida no para preservar la tradición, sino para reformarla desde dentro. Expertos legales que revisaron los documentos confirmaron que la dotación del fideicomiso había estado en marcha meses antes del fallecimiento de Felipe, estructurada con Catherine como única ejecutiva, y cuya cláusula de activación era la divulgación pública formal de su herencia moral. Dentro de la carta constitutiva del fideicomiso destacaba una sola frase, al parecer escrita de puño y letra por Felipe: que el legado sea poder, no trampa. Esa frase definiría todo el propósito de la cuenta Orquídea. Y para quienes habían descartado a Catherine como una figura pasiva, esto fue un despertar. No estaba simplemente heredando riqueza, estaba redirigiendo su propósito. La primera donación del fideicomiso fue discreta, pero simbólicamente devastadora. Una subvención a una escuela de niñas en apuros en Escocia, la misma que décadas atrás habían visitado tanto la reina Isabel como la princesa Alicia. El financiamiento aseguró la supervivencia de la escuela, pero más que eso, señalaba algo mucho más profundo. Catherine no solo miraba hacia atrás, se estaba posicionando como el vínculo entre el legado pasado y el liderazgo futuro. Lo que realmente inquietó a los críticos fueron las cartas privadas encontradas entre las notas archivadas de Felipe. En ellas la describía como el tipo más raro de fuerte, silenciosa, inquebrantable, perdurable. Refería a los primeros años de su vida real, cuando los susurros de desprecio y exclusión corrían por el palacio. Destacaba su contención cuando otros habrían contraatacado, su dignidad ante los titulares. Se dobla pero no se rompe, escribió. Esa es la lección de la Orquídea. Esas cartas, ahora autenticadas por el archivero real, confirmaron que el fideicomiso nunca había sido una decisión tardía. Había sido una convicción de largo aliento, un legado de fe. La reina Isabel, según se dice, también estaba al tanto del plan. En un memorando privado ahora incorporado al archivo oficial, había firmado su aprobación de la creación del fideicomiso, declarando: «En esto no encuentro amenaza, veo continuidad». Fue quizá el último acto de unidad entre la reina y el duque de Edimburgo, un acuerdo silencioso de que el verdadero futuro de la corona no estaba en sus títulos, sino en sus protectores silenciosos. Catherine se había convertido en esa guardiana. Y ahora, a través de la cuenta Orquídea, tenía los medios para elevar a otras a su imagen. Pero mientras algunos veían filantropía, otros veían una toma de poder, y la propia corona se preparaba para su próximo giro impactante. En una sesión de emergencia, el Consejo Asesor Real fue convocado en Windsor, bajo estricta confidencialidad. El orden del día era claro: abordar el efecto desestabilizador de la fortuna de Felipe. Pero lo que ocurrió dejó atónitos incluso a los veteranos más curtidos del palacio. Las lealtades cambiaron. Se emitieron votos secretos y un royal se levantó y declaró:
Ella lleva la sangre de la resistencia. Ahora es el pilar. La cámara, cargada de siglos de historia y expectativa, nunca había presenciado un enfrentamiento así. En la mesa estaban la princesa Ana, estoica y vigilante; el príncipe Eduardo, tenso pero callado; el arzobispo de Canterbury, de rostro severo e indescifrable; y el duque de Norfolk, custodio de la tradición, flanqueado por 4 asesores senior, juramentados al silencio. El propósito, les habían dicho, era procedimental: determinar si la fortuna privada del príncipe Felipe podía ser legalmente impugnada, redistribuida o anulada. Pero desde la primera frase pronunciada, quedó claro que no se trataba de dinero. Se trataba de control, simbolismo y el alma de la monarquía. La sesión comenzó con una moción del equipo legal de Carlos que cuestionaba la legalidad de la herencia de Catherine. Pero antes de que los abogados terminaran, la princesa Alejandra, largo tiempo silenciosa en asuntos de sucesión, interrumpió con un documento propio. En él había una nota manuscrita que Felipe le había entregado en 2020, confiándole una carta sellada en caso de futura confusión monárquica. Mientras los murmullos se extendían por la sala, el duque de Kent se levantó para leer esa carta en voz alta. Su contenido hizo pedazos la sala. En ella, Felipe confirmaba a Catherine como sucesora moral de su legado, citando su resistencia, integridad y capacidad de liderar sin necesitar jamás un trono. «Ha superado la prueba invisible», escribió. «Se le otorgará el título no de herencia, sino de protección, protectora del aire». La sala quedó en silencio atónito. La expresión protectora del aire no se había usado en casi un siglo. Invocada por última vez en los años 30, era un estatus ceremonial, reservado solo para momentos en que la propia monarquía enfrentaba incertidumbre existencial. No confería poder, pero reconocía al guardián de su continuidad. No era hereditario, se ganaba. Se ganaba. Una tensión silenciosa pero poderosa recorrió el consejo. Si se aceptaba, esta moción reconocería formalmente a Catherine no solo como consorte, sino como ancla real, una figura estabilizadora consagrada en los propios cimientos de la monarquía. Se convocó una votación secreta. Uno por uno, los miembros del consejo depositaron su elección en la urna ceremonial. Cuando el duque de Norfolk leyó el resultado, fue más ajustado de lo que nadie esperaba. Aprobado por un solo voto. Camila, que había permanecido tensa e indescifrable durante toda la sesión, se levantó bruscamente y salió de la cámara sin decir palabra. La moción fue aprobada. El papel de Catherine ya no era especulación. Había sido registrado, ratificado e inscrito en los archivos privados de la corona. La decisión envió un escalofrío por toda la institución. El núcleo mismo de la monarquía había cambiado, no de nombre, sino de poder. Ya no era el trono lo que tenía peso, era la confianza depositada detrás de él. Y Catherine ahora cargaba esa carga, no como símbolo, sino como escudo. Y justo cuando parecía que la tormenta había pasado, una revelación final sacudiría los cimientos mismos de la monarquía. Oculto al final de la carta del príncipe Felipe había un post-scriptum manuscrito pasado por alto en las revisiones iniciales. 4 palabras escalofriantes. Ella conoce el cifrado. Y, junto a ellas, un conjunto de coordenadas. Cuando Catherine regresó a Balmoral, entró sola en la capilla privada de la reina. Lo que recuperó sigue sin revelarse, pero los iniciados ahora susurran que el contenido cambia más que una herencia, redefine la sucesión. Las coordenadas llevan a una cámara remota bajo el suelo de la capilla, accesible solo a través de un pasaje oculto en el nicho de oración privado de la reina, sellado hace mucho al público. El lugar había sido referenciado históricamente en los diarios navales de Felipe y en los primeros diarios de Isabel, pero ningún documento oficial lo reconocía. Según personal de confianza, obligado por la Ley de Secretos Reales de la Corona, solo 2 personas vivas tenían acceso: Isabel y Catherine. Aquel día no la acompañó ningún ayudante. Ningún detalle de seguridad la siguió al interior.
La capilla estaba cerrada por mantenimiento. La visita solo quedó registrada en el registro interno de Balmoral. Lo que ocurrió durante esos 47 minutos nunca ha sido confirmado, pero lo que emergió en las horas siguientes cambió el tono de todas las conversaciones dentro del palacio. Semanas antes de su última hospitalización, Felipe había escrito de su puño y letra ese post-scriptum. Aquellas 4 palabras, ella conoce el cifrado, no eran florituras poéticas. Eran un código, un detonante literal. Fuentes revelan ahora que décadas atrás, Felipe y la reina crearon lo que internamente se conoce como el Protocolo Clarion, un plan de contingencia sucesoria oculto para escenarios en los que el linaje, la confianza pública o la claridad institucional de la monarquía quedaran irreparablemente fracturados. Estaba destinado a activarse solo en tiempos de crisis constitucional silenciosa, nunca a reconocerse públicamente, y solo ejecutable por alguien capaz de superar su prueba final, descifrar el cifrado monárquico, una herramienta de encriptación personal desarrollada por Jorge VI y transmitida en secreto a Isabel. Catherine había sido introducida al cifrado años atrás durante sus primeras visitas a Balmoral. Instruida de pasada por la reina a través de viejas cartas, himnos religiosos y discursos archivados, había sido entrenada sin saberlo para reconocer un patrón incrustado en la tradición real. Esos patrones, fechas, frases, gestos simbólicos, ahora desbloqueaban lo que estaba contenido en la caja fuerte sellada enterrada bajo la capilla. Y aunque la corona nunca ha confirmado qué contenía, la especulación es desbocada. Documentos que supuestamente vinculan a un orden alternativo propuesto de sucesión. Una carta que confirma el rol de protectora del aire, no solo como ceremonial, sino como asiento con poder de decisión dentro del Consejo Asesor Real. Algunos incluso afirman que la caja contenía la propia enmienda final de Isabel a una directiva de 1969 respecto al futuro de la monarquía en caso de caer en desrepar. Lo que siguió envió ondas por las filas reales. Catherine emergió de Balmoral no con séquito, sino sola, regresando discretamente a Londres. 3 días después, apareció en un compromiso formal luciendo el anillo de coronación de zafiro de la reina Victoria, una pieza no vista en público en más de 60 años. No se ofreció explicación, no se publicó declaración, pero entre el círculo íntimo real se entendió. Ya no era solo herencia, era autoría. La imagen de Catherine portando un anillo ligado a la monarca que redefinió el imperio envió un mensaje más potente que cualquier comunicado de prensa. No estaba entrando en el pasado, estaba escribiendo lo que vendría después. Y así, lo que comenzó como un solo sobre se ha transformado en un ajuste de cuentas real. La pregunta que ahora